De este tema, vamos a escuchar la voz de la oposición. Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana, está en contacto con nosotros para hablar justamente de esta polémica sesión en la Asamblea. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Como siempre, gracias por atender esta entrevista de LTP. Muy buenos días, Irving. Como siempre, para mí es el placer de compartir con ustedes. Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para toda la audiencia de LTP. Podemos hacer una evaluación de lo que ha pasado ayer, de la aprobación de estas leyes, y enseguida, bueno, también vamos a pedir tu opinión acerca de lo que ha manifestado, por ejemplo, el Procurador del Estado. Adelante, Enrique. Sí, está claro, Irving, que ayer se ha vivido una jornada muy tensa, histórica, pero aquí lo que hay que dejar claramente establecido que ha habido una estrategia de sabotaje por parte del gobierno del presidente Luis Arce y de la bancada que lo representa en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Solamente por darte un detalle, a solo 1 o 2 horas de que se instale la sesión, sale un comunicado de Oficialía Mayor comunicando de que se estaba comenzando a fumigar el hemiciclo por órdenes superiores, lo cual, por supuesto, estaba claro, era una acción de sabotaje para impedir y para evitar que la sesión de asamblea se instale. Pero no solo eso, llegamos al hemiciclo con la debida anticipación precisamente para evitar esta fumigación que se les ocurrió horas antes de la instalación de la asamblea, y resulta que nos dejaron sin luz, nos dejaron sin energía eléctrica, lo cual provocó que, por supuesto, inmediatamente se improvise una suerte de equipamiento para hacer posible la sesión. Esto te hace ver que lamentablemente la bancada que le responde al señor presidente Luis Arce ha llegado a la desesperación, y ha llegado a la desesperación porque sabían que tarde o temprano, y pese a ellos, pese a su sabotaje vergonzoso, burdo, la sesión se iba a instalar y finalmente íbamos a cesar en sus funciones a los autoprorrogados. Y de esa manera sucedió. Se instaló la sesión y se solicitó la alteración del orden del día y se tuvo como primer punto a tratar el proyecto de ley 075, que ha sido y que es una iniciativa legislativa de la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana. Ese proyecto 075 de manera clara ha cesado en sus funciones a los autoprorrogados que han usurpado vergonzosamente las funciones de las altas magistraturas judiciales desde el 2 de enero. Por lo tanto, ayer ha sido una jornada histórica porque creemos nosotros se ha reinstaurado el orden constitucional. La Asamblea Legislativa Plurinacional nuevamente ha estado a su estatura institucional y ha dado una respuesta clara y contundente al país, y también, por supuesto, ha dado un mensaje político claro al gobierno del presidente Luis Arce. La Asamblea Legislativa no va a ser ese colgandijo que ellos quieren, que esté sometido al tutelaje del Tribunal Constitucional fundamentalmente, sino que está claro que nosotros hemos dado una respuesta que demandaba el país, que demandaba la ciudadanía, y en ese sentido creo que ha sido importante sancionar la 075, aprobar por más de 2/3 la resolución por la cual se reanuda de manera inmediata el proceso de preselección judicial, encargando e instruyendo a las comisiones mixtas de que ese proceso continúe hasta su finalización. Se ha aprobado un contrato de préstamo por más de 170 millones de dólares para la construcción de la doble vía Confital-Bombeo, y también se ha aprobado el decreto presidencial de indulto que el propio presidente envió a la Asamblea y que va a posibilitar, por supuesto, el descongestionamiento de nuestras cárceles a nivel nacional. Por lo tanto, ahora lo que queda es que el presidente, si tiene aún un mínimo de responsabilidad y de respeto a la institucionalidad y a la propia Constitución, en el caso de las leyes sancionadas, las promulgue en el plazo que establece la Constitución, que es de 10 días. Ahora, yo te lo digo personalmente, algo que me sorprende es que la bancada de Evo Morales haya aprobado una propuesta
de la oposición. Te lo digo sinceramente, ¿no? Me sorprende. O sea, no pasaba hace mucho tiempo en el gobierno de Evo Morales, era, me imagino, hasta delito aprobar una propuesta de la oposición. Siento de que Evo Morales está más cerca de la oposición que nunca. Pero, ¿por qué no se aprobaron más leyes, Enrique? Tomando en cuenta de que hay varias leyes económicas, de préstamos, que pueden ayudar a la economía boliviana en este momento. Primero, en el caso concreto de la sesión de ayer, Irgen, había un proyecto de ley también de préstamo que en realidad se trataba de una reposición presupuestaria por el COVID-19, por el tema de la pandemia, que se lo ha visto aplazado. Y se lo ha visto aplazado porque lamentablemente en ningún momento, y a pesar de la solicitud que se hizo de la Asamblea para que el ministro de Economía, de Planificación, den una explicación sobre el justificativo de esta suerte de reposición presupuestaria, eso nunca se dio y por tanto la Asamblea Legislativa ha decidido no rechazar, sino pedir el aplazamiento. Pero hay un elemento central en lo que tú manifiestas, Irving, y es que en estos 18 años el movimiento al socialismo como un aparato político y una estructura política y un gobierno y un régimen totalmente autoritario y vertical ha satanizado pues los grandes acuerdos, y el gobierno de Arce no ha sido la excepción. El gobierno de Luis Arce, como ya lo dijimos en su momento, ha decidido no gobernar con la Asamblea, ha preferido y ha optado a gobernar judicialmente, y para eso, por supuesto, que durante todo este tiempo han defendido a capa y espada a sus autoprorrogados, porque sus autoprorrogados, principalmente en el TCP, le han garantizado, por supuesto, que la Asamblea iba a estar bloqueada y que a la Asamblea le iban a quitar todas sus prerrogativas, por lo menos las de fiscalización. Ha sucedido con las interpelaciones, y ese creo que ha sido el gran error político de Luis Arce, el pretender gobernar alejado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ha optado, por supuesto, por el camino más errático, que es gobernar judicialmente, con sentencias, con medidas cautelares y con un tribunal constitucional y un órgano judicial absolutamente y vergonzosamente sometido al poder político. Ahora, el procurador ha dicho que ha habido un golpe a la democracia y que obviamente, debido a las irregularidades que se han visto en esta sesión, el presidente no puede promulgar estas leyes. El señor procurador, por supuesto, está siguiendo el libreto oficialista y no nos sorprende. El señor procurador lo que está haciendo es alimentar esa narrativa de golpe, de que la sesión fue ilegal, porque es parte de su trabajo, pero lamentablemente el señor procurador olvida que quienes golpearon a la institucionalidad del Estado fueron precisamente los del gobierno del presidente Arce, quienes han dado por bien hecho durante varios meses la usurpación inconstitucional de funciones de estos magistrados en las altas magistraturas judiciales. Los que dieron un golpe a la democracia y a la institucionalidad fueron los autoprorrogados, los usurpadores, a quienes el gobierno hasta el día de hoy, en realidad, para ser precisos, hasta el día de ayer, dieron absolutamente todos los argumentos, los más tirados de los pelos, para evitar que la Asamblea Legislativa debata las leyes 073, 075 y para que finalmente se los cesen sus funciones como es lo legal y lo constitucional. Por ello, precisamente, no va a ser sorpresa para nadie que el procurador, el ministro, el propio presidente, el vicepresidente salgan, no en defensa de la Asamblea, porque no lo han hecho. A la Asamblea la han pisoteado, la han atropellado y la han pretendido bloquear. Han salido en defensa de sus autoprorrogados porque necesitan pues, de ellos para gobernar judicialmente y para que les sean totalmente funcionales. Este es el tema de fondo. No están saliendo en defensa del Estado de Derecho o de la Constitución.
están saliendo en defensa de sus autoprorrogados porque les son útiles y les son funcionales a sus intereses políticos por encima del respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad que ellos mismos han sido los verdugos para destruirla. ¿Cuál es el destino de las leyes que han aprobado, tomando en cuenta de que el presidente no las va a promulgar? El presidente, si aún tiene un mínimo de responsabilidad ante el país, debe promulgar esas leyes. Nosotros vamos a aguardar, vamos a insistir y vamos a exigir que las promulguen en el plazo establecido. Y de lo contrario, por supuesto, el presidente también tendrá que asumir las consecuencias de esa decisión. Si el presidente va a continuar en la misma línea errática que ha estado aplicando durante todo este tiempo, muy bien, habrá que escuchar en qué queda su queja diaria de que la Asamblea no le aprobaba créditos, de que la Asamblea no generaba reactivación económica, cuando ahora tiene a la mano un proyecto de 176 millones para la construcción de una infraestructura vial. ¿Qué pretexto va a poner? ¿O qué pretexto va a poner el señor presidente al tener su propio decreto presidencial aprobado por la Asamblea para indultar y para descongestionar a nuestras cárceles? Habrá que ver qué explicación da a todas esas personas que hace 2 días estaban haciendo motines en las cárceles exigiendo que se apruebe este decreto presidencial. Habrá que esperar qué argumento presenta el presidente Arce para no promulgar y para no aplicar este decreto presidencial, su propio decreto presidencial. Por lo tanto, ahora la responsabilidad ante el país la tiene el presidente Arce. Esperemos que tenga un mínimo de sensatez y que rectifique este camino, este equivocado camino en el que ha estado en este tiempo y finalmente sea un factor que contribuya al reordenamiento y al regeneramiento de la institucionalidad del Estado. Enrique, gracias por haber atendido esta entrevista. Irgen, para mí, por supuesto, es un placer compartir contigo. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia de RTP. Bueno, gracias a Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana, conversando con nosotros en esta mañana sobre todo lo que ha sucedido ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Seguimos con más información.